Volvemos a nuestro ciclo de live constitucional de SOFOFA. Como ustedes saben, estamos conversando todos los lunes y jueves con algún candidato a la Convención Constitucional. La idea, ¿no es cierto?, es que como SOFOFA estemos muy activos en el proceso constitucional, dando a conocer nuestras propuestas, así como también dándole la oportunidad a distintos candidatos que expresen la suya y que también nos den la opinión sobre las que nosotros hemos planteado. Así que lo hemos hecho los lunes y los jueves a las 20. Esto lo estamos haciendo junto con una plataforma digital de T13 Radio, el emisor podcast. Lo transmitimos tanto por Instagram como por nuestras redes sociales, en Facebook, en Facebook, ¿cómo se llaman? En YouTube, en Twitter. Y también lo hace lo mismo el emisor podcast. Y todo esto queda registrado, ¿no es cierto?, en todas estas redes. Y también tenemos una plataforma web que hemos llamado elchilequenosune.cl. Y ahí también tenemos un montón de contenidos, de propuestas. Esta es una iniciativa que hemos hecho junto con más de 60 gremios de todo Chile, gremios empresariales y también algunas organizaciones de la sociedad civil. Así que estamos muy activos y queremos seguir estándolo y seguiremos durante todo marzo conversando los lunes y los jueves a las 20 horas con algún candidato a la convención. Hoy día tenemos a dos grandes invitados, a Paola Berlín, ¿no es cierto?, candidata por el distrito 11, y también a Arturo Zúñiga, que es candidato constituyente por el distrito 9, ambos de la región metropolitana. Así que vamos a partir la conversación con Paola primero y después con Arturo. Así que voy a sumar a Paola Berlín, a ver si la encuentro por aquí. Perdón, me equivoqué. Cancelar. Estamos aquí. Vamos a sumar a Paola. Los temas son abiertos, siempre tratamos de focalizarnos en algún tema preferente en cada conversatorio. Así que, hola Paola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, pues. Qué bueno. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este conversatorio. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Así que decía recién que bueno, la conversa va a ser un poquito abierta, de repente nos concentramos en algún tema más específico porque tenemos aproximadamente unos 20 minutos para conversar y después vamos a seguir con Arturo. Así que voy a presentar rápidamente a Paola, aunque todos probablemente la conozcan. Es abogada, ¿no es cierto?, de la Universidad Católica, comunicadora, ha sido, ¿no es cierto?, ha estado en televisión, en radio, así que, y hoy día es candidata a la Convención Constituyente por el Distrito 11 de la región metropolitana, que integra las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura. Y La Reina. Paola, partamos por... ¿Cuál me faltó? ¿Me faltó alguna? La Reina. La Reina, ¿no lo dije? Sí, La Reina también, efectivamente. Oye, una pregunta para abrir la conversa nomás. ¿Por qué decidiste tú presentarte de candidata a la convención? Mira, el otro día un hijo, el más chico, me preguntó: mamá, ¿por qué te sometes a esto? Sometes, bueno, no sé si es someterse, pero fue voluntario, así que parece que me han visto un poquito corriendo de más. ¿Por qué? Es una pregunta difícil, acostumbrada a estar del otro lado de estas cosas, ¿no? Más bien en el lado en que estás tú ahora, de entrevistadora. Claro, he tenido la suerte de estar como en la primera línea y siempre con la posibilidad de entrevistar o de conversar con quienes protagonizan la historia, pero yo no he sido nunca protagonista de nada. No es que ahora quiera protagonizar algo en particular, esta convención, como tú lo decías, en un cuerpo colegiado, así es que no va a haber un constituyente, seremos, si es que yo soy una de las elegidas, 155 personas encargadas de esto, además de una comisión técnica, una secretaría técnica, etcétera. Pero yo creo, Bernardo, que a propósito del estallido social y de la posibilidad que surge desde el estallido, ¿no? Este acuerdo histórico del 15 de noviembre, que visto en retrospectiva fue una buena lectura que hizo el mundo político, ¿no es verdad?, de cómo canalizar esas energías que están desplegadas y que, bueno, muchas de ellas están desplegadas hasta el día de hoy, de distintas maneras, ¿no? Podemos hablar ya de las energías de los días viernes, que creo que son energías que van por otro carril, ¿no? Pero buena parte, siento yo, de las energías que se vieron en el estallido social, que se vieron en marchas como multitudinarias, como la del 1.000.000 de personas, 1.200.000 personas, tienen que ver con ciertos acuerdos a los que, o ciertas sensaciones compartidas por la sociedad chilena, o por buena parte de ella,
y que a mi juicio esta clase política que en general pelamos harto, pero tuvo la visión de encauzar este proceso, y yo creo que, visto en retrospectiva, como te decía, una vez que vimos el multitudinario apoyo que tuvo el apruebo, bueno, queda claro que fue una buena intelección la que hicieron ese día, o esa noche, más bien esa madrugada, en el Congreso, en conversaciones permanentes con la moneda, y aquí estamos, ya entrado el proceso constituyente en pleno. Creo que tampoco hay que quitarle el mérito de alguna manera a la expresidenta Bachelet, ¿no? Que también tuvo la intuición de que por aquí iba la cosa, a pesar de que, claro, no tuvo el respaldo, ni el impulso, ni la urgencia, quizá, que le dio la calle, ¿no? En sus distintas avatares, ¿no? Así es que cuando aparece ese acuerdo histórico, yo inmediatamente pensé, como se me cruzó por la cabeza, oye, ¿y si yo fuera una? Claro, porque yo, es verdad que tengo mi cartón de abogado aquí, para que mi madre lo vea y se sienta orgullosa, no recurro a él tan a menudo, pero de alguna manera sí, la formación o deformación de abogado, dirían algunos, es algo que permanece, ¿no? Y en realidad es útil para una cosa como esta, no es un requisito sine qua non. Yo celebro que vayamos a ser personas de distintos mundos, de distintas sensibilidades, de distintos colores, de distintas, digamos, procedencias, pero hay una ventaja en algún sentido en poder tener un conocimiento técnico y jurídico para enfrentarse a esto. Pero también la pega que yo he tenido tantos años en comunicaciones me ha permitido aprender a mí, a vincularme con gente muy diversa y a entender que uno puede diferir en ideas, pero o en conceptos, e incluso puedes discutir en el mejor sentido de la palabra, pero que eso no importa o no trae consigo una descalificación de la persona. Y que yo creo que ese es un ejercicio que puede parecer bien obvio, pero que a ratos hemos medio olvidado. Y cuando todo se transforma en una cosa personal, en una cosa en que más allá de si yo defiendo tal o cual idea, se transforma en que yo soy una tal por cual, o que el otro es un tal por cual, o que el otro es un antipatriota, o que yo soy antipatriota según quien esté mirando la conversa, creo que son cosas que tenemos que superar. Y yo espero que la Convención Constituyente, junto con acometer esta tremenda empresa que es hacer una nueva constitución, también dé cuenta de ese estilo nuevo de conversar. Yo estoy un poquito vieja ya para ser muy ingenua, pero sí creo que la manera en que la convención proponga el trato al interior de ella y desde ella hacia el exterior, porque esto lo podemos conversar más adelante, yo creo que necesariamente tiene que ser un proceso en que la ciudadanía vaya acompañando, ¿no? Ojalá no rodeando a nadie, pero sí acompañando y proponiendo y opinando, ciertamente. Y yo creo que, como te decía, que un buen comienzo, creo, un buen puntapié inicial es partir por un trato más respetuoso, una conversación que pueda ser fructífera, dialogante, que de nuevo, no me parece que sea muy novedoso lo que te estoy diciendo, me parece que es como las reglas de civilidad, pero que siento que en buena parte se han perdido la posibilidad como de sentarnos personas con distintas miradas a tratar de verdad de entender al otro y tratar de parlamentar, de conversar, de convencer y de negociar. Palabra que también está un poquito, no sé, claro, estigmatizada, pero yo la recojo porque me parece que una negociación es una transacción, no una transaca, ¿no? Una transacción es una muy buena cosa, ¿no? Es una manera, el otro día lo recordaba con alguien, que es un equivalente jurisdiccional, o sea, es una manera que es equivalente a una sentencia, equivalente en el sentido de que permite resolver un conflicto, un problema, ¿no? Y que tiene la gracia de que importa una conversación en que tú das un poco, yo doy otro poco, ni tú te vas pletórico a tu casa, ni yo me voy feliz, ni dichosa, pero los dos nos vamos conformes. Y no es poco, no es poco. Yo creo que también hay que morigerar las expectativas respecto a tantas cosas, ¿no? Y hablando, tú también dijiste que el proceso constitucional podía ser terapéutico para el país, y también en tu comentario inicial decías que este proceso, en el fondo, finalmente fue una buena manera de procesar la crisis que vivimos, ¿no es cierto?, a partir de octubre del 2019. Entonces, pero tanto su condición de terapéutico o su capacidad para procesar, en el fondo, el conflicto, no va a caer del cielo, digamos. O sea, cuando existe riesgos de que o sea, el proceso en sí mismo es bien importante, y es lo primero que
la primera responsabilidad de los que van a ser constituyentes va a ser precisamente establecer las reglas del proceso, cómo se hacen los dispositivos de participación, porque la participación ciudadana también puede ser en el fondo capturada por ciertos activismos, en fin, entonces tienen que haber ciertas reglas del juego que básicamente realmente hagan realidad, por así decirlo, que el proceso en sí mismo sea virtuoso, sea de conversación, de debate, de negociación en el buen sentido. Sí. ¿Tú cómo ves en el fondo esa primera tarea, digamos, de la convención, Mira, que es de establecer un poco cómo funciona, cómo se vota, cómo se hace con participación ciudadana, se separan distintas comisiones temáticas, en fin, se vota el total como un todo integral por 2/3 o bien se hace artículo por artículo? No, yo tiendo a pensar que la postura de Andrés Lamán no es la correcta. Me parece que es algo que vamos a tener que discutir, obviamente, al interior de la convención, pero yo entiendo que no puede ser un texto desarticulado. Una constitución, por definición, es un cuerpo que tiene que tener cierto ethos y cierta coherencia interna. No, alguien me decía, si tú escribieras un artículo de la constitución, ¿cuál sería? Yo ninguno, porque si yo escribo uno y escribes otro tú y otro el señor de más allá, entonces lo que tenemos al final es una lista que puede ser muy democrática en el sentido de que 155 grupos de interés legítimos plasmaron su idea, pero es una cosa que no combina nada con nada. Una constitución es un cuerpo, es un sistema, y por lo tanto no puede entenderse sino desde la lógica sistémica y como un cuerpo completo. Eso no obsta a que para efectos como procesales, ¿no? Procedimentales y de economías de tiempo, no tiene ni un sentido que los 155 estemos sentados todas las horas juntos, porque eso además implicaría un proceso para el que no tenemos tiempo. Recuerda tú que el acuerdo impone una meta, ¿no? De lograr esto en, digamos, 12 meses, porque son 9 más 3, ¿no? Y ese más 3 seguro que lo vamos a tomar. Entonces son 12 meses para hacer una pega difícil. Yo creo, Bernardo, que la participación ciudadana tiene que estar ahí, pero yo soy de las que creen en la democracia representativa. Eso no obsta a que haya tanto al interior del proceso constituyente como en la nueva constitución a que no haya más participación o más mecanismos de participación directa. Me parece que los tiempos lo requieren, ¿no? Pero yo no soy amiga de los asambleísmos, no creo que tenga ningún sentido en un país de 18 millones de almas, de 14 millones de adultos en edad de votar, que estemos llamando a nuestros electores, digamos, con cada una de esas cosas, porque bueno, hay un problema, digamos, físico, ya no te digo jurídico, ¿verdad? Así es que sí, comparto contigo la aprehensión de que la participación no puede estar capturada, pero tiene que estar presente. La legitimidad, al final del día, durante este proceso, es igual de importante que el resultado. Y en eso probablemente los industriales tengan una mirada distinta, en el siguiente sentido. No sé, pues si yo me pongo a fabricar, y perdona el ejemplo pueril, pero si yo voy a fabricar un motor, probablemente no tenga sentido que yo me ponga con un grupo de personas a inventar de nuevo el motor, ¿verdad? El motor está inventado, podemos aplicar ciertas mejoras, ajustarlo, no sé, pues a los caminos de Santiago o a los caminos del lugar donde vayamos a usar el motor, pero el motor ya existe. Entonces, lo que importa ahí es el resultado, no tanto el proceso. Y lo que van a comprarme o van a pedirme, me van a encargar es el resultado, el motor. Una constitución, a diferencia de ese producto, digamos, es otro tipo de producto, pero donde la formación de la misma y el procedimiento que lleva al resultado es igual de importante que el resultado en sí mismo, porque, bueno, es un símbolo, ¿no? Hay cosas simbólicas, está todo el tema de la legitimidad, que requiere una constitución y que no requiere de un motor, ¿no es cierto? O sea, que no requiere un motor. Y por lo tanto, uno no tiene sentido pensar en una constitución excelente, 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 si es que no va a tener, no va a unirnos, no va a generar en torno a ella un sentido de pertenencia. Eso no quiere decir que yo esté dispuesta a una constitución pésima, con tal que la gente la sienta suya, porque por supuesto las cosas, tú bien sabes, no son blancas o negras, podemos encontrar caminos intermedios y optar o aspirar a tener una constitución buena, pero que además tenga este otro elemento de la valorización, del cariño, por así decirlo, que sienta la ciudadanía hacia esa norma, que es lo que le va a dar sustentabilidad en el tiempo. De lo contrario, uno podría pensar, Bernardo, en, no sé, pues, copiar una excelente constitución, cambiarle el lenguaje en criollo y estamos listos. No se puede, ¿verdad? Así es que, insisto, creo que el proceso y la legitimidad con que cuente
que en buena parte tiene que ver con cómo participe la ciudadanía durante el proceso, son tan importantes como la resulta. Ahora, yo comparto contigo que efectivamente el proceso tiene mucha importancia en sí mismo y la Constitución probablemente no sea, ¿no es cierto?, exactamente el sueño de tal o cual constituyente, porque va a haber que llegar a un acuerdo amplio que completen esos 2/3 de quórum, digamos. Así es. Ahora, otro eje en el que se discute mucho es la constitución, comillas, mínima o la constitución maximalista, y ese debate se da especialmente en la cuestión de los derechos sociales, en el sentido de que hay constituciones como la Suiza, por ejemplo, que los expresa como propósitos y luego delega o mandata a la política, digamos, para que en el fondo vea cómo esos derechos sociales se reflejan en prestaciones sociales de salud, educación. En cambio, hay otros que plantean que los derechos tienen que estar garantizados en la Constitución y por lo tanto las personas puedan ir a un tribunal, por así decirlo, claro, a que sean derechos judiciables, se llaman. Claro, ¿cómo lo ves tú en ese debate entre mínima, máxima, en particular relacionado con los derechos sociales? Judiciable, no judiciable, en fin. Voy a reivindicar los caminos más del centro. Respecto a lo minimalista, maximalista, alguien me decía hoy día, estaban puerta a puerta, en plaza a plaza, y me decía, ¿para qué quieren cambiar la Constitución? Si es que no ven que los gringos tienen la misma Constitución de no sé cuánto, y los ingleses, bueno, en fin, nosotros no somos ingleses, no, pero además las constituciones que han perdurado en el tiempo son realmente mínimas. O sea, los que nos hemos tomado la molestia de ir por ejemplo, a la Constitución de los Estados Unidos, es mínima, pero requete contra mínima. De hecho, vivimos hablando sobre las enmiendas, más que sobre los principios propiamente constitucionales. Las enmiendas son, por cierto, adiciones que se han hecho. Yo creo que no está en la idiosincrasia de nuestro país una constitución mínima, y además a mí tampoco me gustaría, porque siento que si es que queda todo mínimamente establecido, o es muy magro aquello en que logramos un acuerdo, pues es mayor el margen que le damos a la política. Y yo creo que hay ciertos bordes que es importante que aunque nos demoremos, nos sentemos y consensuemos. De lo contrario, el vaivén que puede implicar una constitución con un marco demasiado amplio es sinónimo de incerteza, yo creo, y de inseguridad, de alguna manera, en que para algunos de nosotros, bueno, mientras esté el presidente o el conglomerado político que nos cae bien, nos parece estupendo que el swing vaya en ese lado, pero como la democracia implica alternancia en el poder, cuando llega el otro lado ya no me gusta tanto. Entonces yo creo que es importante que la Constitución nos dé un paraguas bastante claro, no significa rígido ni inamovible, las constituciones no se escriben en el Monte Sinai, así es que no es la idea que sean, y de hecho yo creo que uno de los problemas que ha tenido esta Constitución es que efectivamente sabemos que fue diseñada para moverse poco, ¿no? Y que hoy en día los tiempos no están para eso simplemente, más allá de otras falencias que tiene, entre ellas me parece que otra importante imposible de saldallar es la mancha de nacimiento que tiene la Constitución, y que por más que uno la haya reformado, porque efectivamente sabemos que la Constitución del 80, la legítima, pura Constitución del 80, es bastante distinta a la que tenemos hoy, nada de eso quita lo mal parida que fue la Constitución del 80. Así es que en ese sentido yo no creo que la Constitución deba o pueda ser demasiado minimalista. Por cierto, tampoco creo que podamos confundir y que tenga sentido confundir, cosa que está ocurriendo, me temo, de confundir una carta magna con un programa de gobierno. Yo creo que ahí hay un poco de desconocimiento. De la cuestión de los derechos sociales, ¿cómo se...? Lo de los derechos sociales... ¿Es judiciable, no judiciable, propósitos? Yo creo que hay ciertos mínimos de dignidad, ciertos pisos mínimos que deben estar consagrados como derechos judiciables, digamos, como derechos respecto de los cuales, o respecto de cuya garantización y prestaciones yo pueda recurrir. Creo que esos son, hoy día ayer conversaba con nuestro champion, high leader champion de la COP25, con Gonzalo Muñoz, y me contaba de un modelo de comprensión de la economía del donut, ¿no? Y me hablaba, bueno, no sé si soy capaz de parafrasearlo con tanta propiedad, pero de cómo algunas personas sin esos mínimos para la subsistencia se caen como en el hueco del donut, ¿no? Y que bueno, que economías que están creciendo de manera desbordada y sin posibilidades de sustentarse en el largo plazo, nos hacen caer fuera del donut, ¿no? Y que el equilibrio está en que vivamos ahí, respetando los márgenes que tiene el planeta, ¿no? Y eso me hacía harto sentido, permitir dejar a las personas que caigan en ese centro del donut. Me parece que hay un tema
que se cruza con la justicia, ¿no? No solamente con la solidaridad, sino que de frente con la justicia, pero además, para quienes no crean que es un tema de justicia, me parece que hay un tema de sostenibilidad social. Un país que viva con gente que se ha caído en ese hoyo, digamos, y que no tenga posibilidad de escalar para salir, es un hervidero y es un pan para hoy, hambre para mañana. Una sociedad así difícilmente va a sustentarse. Y yo creo que una sociedad como la nuestra, en que debemos convivir personas tan disímiles y en buena hora disímiles, tenemos que lograr un propósito y un sentido de algún tipo de unidad, ¿no? Que es lo que finalmente hace que el tejido social se mantenga en su sitio. Y que claro, podamos cerrar la puerta en la noche, cada uno meterse a su casa y a su afán, pero siempre con la lógica de saber que estamos viviendo en comunidad. Cuando eso se pierde, es muy difícil que las sociedades tengan éxito. Tú hablaste de economía, que si bien, como tú bien dijiste, la Constitución no es un problema de gobierno, no es un problema económico, en fin, y por lo tanto, pero sí la Constitución dialoga mucho con la economía, digamos, dialoga mucho con la economía, y tú mencionaste por ahí, digamos, que tenías una mirada ecológica para un desarrollo sustentable y pleno. La Constitución establece el derecho de las personas de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Cómo se expresa esa profundización de la cuestión ecológica o medioambiental en una Constitución a partir de ese derecho que expresa la Constitución actual? Un derecho que expresa la Constitución actual, pero que sabemos que es en realidad o quizás se planteó como una aspiración, pero que hoy no tiene ningún sentido con la realidad y no se hace eco en la realidad, ¿no? Una Constitución, después de todo escrita a fines de los 70, bueno, yo puedo entender, digamos, que tenga esas falencias, pero a mí me parece que un principio rector en una Constitución para el siglo XXI, cuando ya estamos claros de que este planeta es finito, y de que no podemos crecer para siempre, porque eso nos va a traer la destrucción, digamos, tiene que tener en las bases de la institucionalidad una mención de la necesidad de cuidar el medio ambiente. Y esto no se trata de ponerse hippie, ni ecologista profundo, con todo respeto a los ecologistas profundos, yo no lo soy, digamos. Pero no sacamos nada con dejarle una preciosa constitución a nuestros hijos si no les aseguramos el derecho a vivir en un territorio donde puedan ejercer esos derechos. O sea, mucho antes de ser ciudadanos, tú y yo somos mamíferos, ¿no? Y me parece que no hacerse cargo de la finitud del planeta y de los problemas que ha ocasionado hasta hoy el modelo de desarrollo que hemos tenido todos, y en esto, por supuesto, no estoy hablando particularmente de Chile, sino y por cierto, mucho más de otros, ¿no? Mucho más desarrollados que nosotros y cuyas consecuencias y externalidades negativas nos tienen a todos un poquito en las cuerdas, ¿no? Y yo creo que hacerse cargo del tema de la crisis climática es fundamental. No puedo imaginar una constitución de este siglo, como te digo, sin hacerse cargo de eso en el capítulo primero de la Constitución, más allá de luego consagrar derechos y deberes del Estado, deberes de los particulares también respecto a esto, porque esto creo que es una realidad en que los Estados tienen mucho que hacer, su visión estratégica y su mirada de largo plazo por sobre nuestra mirada presentista, ¿no? Tiene mucho que decir, pero también creo que es importante que en una sociedad en que todos valoramos, digamos, el derecho a nuestra individualidad o a llevar los proyectos de vida que nos mejor parezcan, bueno, también eso importa ciertos deberes. Y los deberes para con el planeta tenemos que asumirlos todos en la medida en que nos corresponda, por supuesto. Un Estado no puede ser igual de responsable que una persona, y una empresa tampoco que una familia, pero creo que hay que hacerse cargo también del tema de los deberes. En el fondo, el deber es básicamente preocuparse no solamente de la actual generación, sino que de la futura. Y eso también se aplica, no solamente se aplica en el ecosistema y el medio ambiente, sino que también en los recursos. En los recursos, en el fondo, por lo tanto, tú eres partidaria de que se establezca en la Constitución un principio de responsabilidad fiscal, porque finalmente lo que ocurre muchas veces cuando las constituciones son muy extensas en su catálogo de derechos, finalmente los tribunales empiezan a resolver y eso genera, ¿no es cierto?, una cierta, por así decirlo, inflación de gasto fiscal que termina perjudicando a las futuras generaciones. No es cierto, esa responsabilidad intergeneracional se aplica en los recursos, responsabilidad fiscal y también en el tema ambiental. Y un último punto que, terminando la conversa, porque se pasa rápido, es que el desarrollo sustentable tiene dos palabras, sustentabilidad y desarrollo. Y el desarrollo también se vincula con el concepto de propiedad. Y junto con el tema ambiental también se vincula con la propiedad de estos bienes intangibles, como los derechos de agua, en fin,
los derechos de pesca, etcétera. Entonces, ¿cómo tú ves la discusión? Bueno, fueron varias preguntas en una, digamos, pero uno, responsabilidad fiscal en la Constitución, y segundo, ¿cómo ves tú la discusión de la parte de desarrollo, del desarrollo sustentable? Sí, yo creo que sin duda la economía es parte importante porque al final, bueno, de eso comemos, ¿no? Todo lo demás son palabras hasta que el Estado tiene que hacerse cargo. Finalmente los derechos sociales y todo depende en alguna medida de las espaldas financieras que tenga el Estado en un determinado momento, ¿no? La responsabilidad fiscal me parece muy importante y lo mismo la autonomía del Banco Central me parece fundamental. Creo que haber dicho en algún momento antes de ser candidata, eso sí, que cuando uno veía caerse todas las instituciones, bueno, nos va quedando el Banco Central. Yo creo que el Banco Central tiene un propósito muy claro que cumple cabalmente y me parece que su autonomía consagrada a nivel constitucional es fundamental. Así que de eso yo creo que no ¿Crees que tienen que haber otros espacios del Estado que gocen también de autonomía del ciclo político? Sí, absolutamente. Lo he dicho muchas veces, incluso antes de ser candidata, en grandes temas de infraestructura, de educación, un tema que a mí me apasiona, uno echa de menos que no haya ciertas directrices, y yo alguna vez hice la comparación, por supuesto, se entiende que estoy haciendo una comparación bien laxa, con el tema de la Cancillería. Todos vemos con muy buenos ojos que nuestra Cancillería pasa un poco por sobre los ciclos políticos, ¿no? Y hay en general acuerdos sobre cómo se hacen las cosas y cuáles son los principios rectores de los intereses de Chile, de nuestra soberanía y de cómo se plasma eso respecto a las relaciones internacionales. Y sin embargo, cuando llega un presidente, tú lo sabes, son miles de cargos los que nombra, y entonces es como cuando estás jugando Monopoly y te tiran para atrás, no vuelva a la casilla de inicio. Y eso, sobre todo en temas como la educación, los temas de salud, que tienden a ser transformaciones de largo plazo, que no alcanzan a cubrirse en un ciclo político, y que además, cruzados en el mercado de los votos, hacen de eso una pésima idea. Entonces, yo desearía un servicio civil y que algunas directrices estatales pasen, o sea, cuando hablamos de tener un acuerdo nacional, hemos tantas veces hablado de un acuerdo nacional en educación. Yo entiendo la educación es un tema político, ¿no? Y no tengo miedo a reconocerlo así. Me parece que hay un tema político y negarlo es tonto. Pero hay ciertos vectores respecto a la educación en los que vamos a estar de acuerdo. Creo que vamos a estar de acuerdo, un porcentaje importante de la población. Y eso entonces, si podemos hacer un amplio acuerdo político, eso necesariamente tiene que pasar o sobrepasar los 4 o los 5 años o como vaya a quedar el gobierno de turno, porque de lo contrario estamos haciendo trial and error como permanentemente, ¿no? Y no alcanzamos a realmente esperar los 10 o 15 años que necesitamos para ver si nuestro experimento, ojalá que no sea un experimento, que sea piloteado de manera basada en evidencia, etcétera, pero para que den los resultados. Si no, es como un chiste. Pues, o sea, si yo voy a cambiar de arquitecto cada 6 meses construyendo mi casa, ya te digo cómo me va a quedar o cuándo voy a tener que hacerla. De hecho en países que admiramos, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, en fin, cuando sube un primer ministro nombra a 50 personas, acá son miles las personas que nombra un presidente cuando sube. Entonces, y probablemente lo que nosotros planteamos es que todos los que son instituciones del Estado, que ya sea prestan un servicio, que son básicamente fiscalizadoras o reguladoras, digamos, que no hacen, por así decirlo, política como de un ministerio, debieran ser instituciones que tienen mayor grado de autonomía del ciclo político. Quizás con direcciones superiores que sean colegiadas, digamos, con nombramientos mixtos, en fin. Con rendición de cuentas. Rendición de cuentas, transparencia. Así que digitalización. se ha pasado rápido la conversación, ya llevamos más de 20 minutos, así que... Pero te quería hacer un par de... No sé, siempre terminamos con algunas preguntas cortitas, digamos, así que si se puede, respuesta sí, no, en fin, o una opción u otra. Un par nomás, más de la cuestión política, porque no hablamos mucho de la cuestión política y es precisamente de lo que se trata en buena parte una constitución. ¿Tú eres partidaria de cambiar el régimen de gobierno? Primera pregunta. Y segunda, el sistema electoral, que hoy día es más bien proporcional. Hay algunos que postulan, nos conversamos hace un tiempo con René Cortázar y él hablaba de un sistema mayoritario, digamos. O sea, que en cada distrito más chico con personas electas con un 50+1, por así decirlo. A ver, yo creo que el sistema electoral tiene que conversar con el sistema de gobierno, cosa que creo que aquí no está ocurriendo. Y sobre el sistema de gobierno, si soy partidaria de cambiarlo, sí, pero a diferencia de otras personas, yo no sé si soy tan cercana al parlamentarismo, a pesar de que me encanta digamos, como marco teórico, para analizarlo y estudiarlo, pero no sé si se aviene a nuestra idiosincrasia. Yo creo que a nosotros nos gusta elegir el presidente, pero sí creo definitivamente que hay que morigerar el presidencialismo, hacer más checks and balances. El presidente no solamente nombra miles de cargos, sino que tiene la muñeca finalmente hasta en la legislatura.
y son demasiadas cosas concentradas en una sola autoridad. Así que creo que hay que ir hacia un régimen semipresidencial o semiparlamentario, según cómo se vea, no desde un lado o del otro. Muy bien, Paola, te pasaste, muchas gracias. Estuvo buena la conversa, se pasó rápido, como dije recién, así que de repente podremos profundizar cuando sea constituyente. Cuando quieran. Así que muchas gracias y ojalá que te puedas quedar ahí a escuchar la conversación con Me voy Arturo a quedar, Zúñiga. pero tengo claro que tengo. Así es que chao. Ya, muchas gracias. Chao. Chao, que estés bien. Chao. Ahí hay que cortar ahí eso. Vamos a llamar a Arturo ahora. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver aquí. Aquí está Arturo. Ahora vamos a conversar con Arturo Zúñiga, como ustedes saben, fue ex subsecretario de redes asistenciales, ¿no es cierto? Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola Bernardo, muy bien, ¿y tú? Bien, pues, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Yo sí. Ya. Avísame si es que se ve con poca... Se nos fue Arturo. Bueno, Arturo Zúñiga, voy a presentarlo por mientras, candidato por el distrito 9 de la región metropolitana. Lo vamos a volver a conectar porque algo pasó. Aquí está Arturo Zúñiga. Vamos a ver si lo volvemos a conectar. Por mientras lo voy a presentar, ingeniero comercial. Entre el año 2010 y 2014 fue jefe de gabinete. Te estaba presentando, Arturo. Algún problema tuvimos ahí de conexión, pero ahora volvemos a estar en línea. Sí, impecable, no hay problema. Oye, entonces te contaba que eras ingeniero comercial, que estuviste primero en el primer gobierno del presidente Piñera, de jefe de gabinete del ministro Mañalich, de salud. Entonces también fuiste antes director de salud de la municipalidad de Panguipulli, así que también estuviste en el mundo municipal, ahí en terreno. Bueno, decía recién que fuiste subsecretario de REACI. Pasando aquí, ¿aló? Entonces, bueno, Sí. entremos en materia, Arturo. Pero para chequearlo, sí. Bernardo, el problema es mío, porque yo acabo de ver toda la conversación que tuviste con Paola sin ningún problema, entonces para sí, eso me cambio de red. Tú estás bien. Yo creo que a mí por algún motivo me están entrando llamadas a pesar de que puse la cuestión en la lunita, pero bueno, puede que sea problema mío. Pero esperemos que no vuelva a pasar. Vamos a materia. Vamos a materia. Mira, la primera pregunta que te quería hacer era un poco una general, digamos. ¿Cuál fue tu motivación? ¿Por qué decidiste ser candidato a la convención? A ver, a mí me tocó, yo creo que estar en la subsecretaría del Ministerio de Salud en la época más difícil, en la subsecretaría con pandemia. Me tocó viajar por todo el país. Me tocó ir a hospitales en Arica, me tocó ir al hospital de Punta Arenas, varias veces fui a Punta Arenas, recorrí de verdad todo el país a propósito de esta pandemia. Y me tocó trabajar y sacarme la mugre, pero también me tocó ver cómo trabajan los funcionarios de la salud. Y en verdad uno ahí ve cuando se sacan la mugre trabajando, y no solamente un turno a la semana, que es lo normal, sino que varios turnos a la semana para poder afrontar esta pandemia. Y es ese mismo servicio público el que yo quiero poner a disposición de las comunas de Conchalí, de Huechuraba, de Independencia, de Recoleta, de Renca, Lo Prado, Quinta Normal y Cerro Navia. Quiero trabajar por ellos, quiero obviamente llevar mis propuestas a la Constitución, pero también representarlo a ellos con los dolores, con las necesidades de ese distrito que de verdad necesita de muchísima ayuda.
Oye, Arturo, y entrando en el tema de salud, que tú lo conoces bien, digamos, y sobre todo conoces en el fondo este funcionamiento extraordinario que tuvo extraordinario me refiero no solamente de que funcionó bien, sino que en una forma muy excepcional, digamos, que es esta unión que se produjo entre el sistema público y privado para enfrentar la pandemia. Y mucho se debate en el fondo en la cuestión de los derechos sociales. Una cosa en el fondo es cómo quedan garantizados, pero por otro lado está este concepto de quién presta los derechos sociales, quién presta los servicios de salud, digamos, y quién los presta con financiamiento público, digamos. Entonces está esta discusión de que hay infraestructura privada, infraestructura pública, y cómo se llama, y algunos plantean la provisión mixta, por así decirlo, y otros plantean un rol preferente como prestador del Estado. Incluso algunos plantean que sea un rol exclusivo. Tú lo viste muy en terreno en salud. ¿Cómo ves tú esa discusión? ¿Provisión mixta, preferente del Estado? ¿Cómo se puede lograr en el fondo que toda la capacidad disponible en el fondo esté al servicio finalmente de las personas? Yo me quedo con lo último que dijiste, Bernardo. O sea, cuando uno pone en el centro a la persona, pone en el centro a los pacientes, de esa forma logra el mejor resultado. Y yo ya di, obviamente, mi opinión, la que me estás pidiendo ahora, cuando nos tocó enfrentar esta pandemia. A nosotros como subsecretaría, que éramos los que determinamos hacia dónde iban los pacientes, no nos importó el carnet que llevaban en la billetera, si eran FONASA o si eran personas que tenían ISAPRE. No nos importó si era un hospital público, de las Fuerzas Armadas, universitario o clínicas privadas. A nosotros lo que nos importaba era poder entregarle una cama a una persona que lo estaba necesitando de forma urgente. Y eso hoy día lo podemos llevar a muchas otras cosas. O sea, por ejemplo, la lista de espera. ¿Cómo puede ser que llevemos años con 300.000 personas en lista de espera por cirugía, 2 millones de personas por interconsulta de especialidad? Y resulta que cada vez que se propone hacerlo en el presupuesto de la nación, tenemos a gente de izquierda que impone su ideología y dice, no, se tiene que seguir fortaleciendo la salud pública. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero para que tengamos una salud pública que dé cuenta de todas las personas que hoy día se encuentran en el FONASA, falta que construyamos más hospitales, construyamos más consultorios, tengamos más médicos, y resulta que la gente hoy día no puede esperar más. Entonces, ¿por qué no solucionamos la lista de espera por un lado y al mismo tiempo seguimos fortaleciendo nuestra salud pública? Que yo, a la pregunta al grano que tú hacías, yo creo que sí debe existir una salud pública, ya de eso estoy convencido. Pero obviamente también tenemos que darle la posibilidad a la sociedad civil de que pueda también ofrecer ese servicio. Y si lo hacen de mejor forma, que obviamente puedan atender a pacientes, porque, insisto, y tú partiste con, o sea, terminaste tu pregunta con eso, el foco es la persona, más que quien resuelve el problema. Y de hecho, solamente para profundizar en ese tema, hay una institución privada, ¿no es cierto?, que es la Asociación Chilena de Seguridad, que así como otras mutuales, como han sido exitosas en bajar las tasas de accidentabilidad. Bueno, obviamente en sus hospitales, centros médicos, hay capacidad disponible de médicos, de tecnología, de equipos, de salas, digamos, y por lo tanto han hecho este ofrecimiento de decir, mire, al mismo costo que le sale a un hospital público una prestación, una operación, un OGS, en fin, bueno, le ofrezco hacerla en la Asociación Chilena de Seguridad. Y efectivamente, como tú dijiste, hubo un debate bien ideológico ahí que los recursos públicos tenían que estar destinados exclusivamente al sistema público y no a que una persona se atienda en el sistema privado en circunstancias que era el mismo costo, digamos, y probablemente quizá en algunos casos podría ser un mejor servicio. Entonces, lo que entiendo es que tú eres partidario de que en la Constitución, por así decirlo, se consolide este concepto de la provisión mixta de bienes públicos y una cierta libertad de elección con, por lo que te entiendo, una base pública fuerte, digamos, que permita asegurar una cierta base común para todos los chilenos en todo el territorio, digamos. Pero además de eso yo le agregaría una cosa, Bernardo, que hoy día nosotros necesitamos una constitución, para lo cual, a ver, la constitución está hecha en el sentido de que los ciudadanos le limitan el poder a los políticos. Y los políticos los necesitamos porque somos tantos que necesitamos que alguien administre nuestro Estado. Pero al mismo tiempo, la constitución tiene que exigirle a los políticos. Y resulta que hoy día, ¿qué es lo que vemos en nuestro Congreso? Que hace cuántos años no vemos una buena política pública, sea en salud, sea en cualquier otra área. ¿Y por qué? Porque nos llevamos en peleas chicas y resulta que, por lo menos en salud, o sea, la última ley que de verdad le llegó a la ciudadanía potente fue la que se hizo el año 2006 con Ricardo Lagos y el auge.
que es hoy día para 85 enfermedades. Cada gobierno ha ido sumando más enfermedades. ¿Por qué no hacer lo mismo para todas las enfermedades y que obviamente esas enfermedades sean elegidas por un comité experto, no político, pero que una persona cuando va al doctor y resulta que le dicen que tiene una enfermedad, después de sentir ese dolor, lo que ella necesita es que al menos le den la esperanza de que la van a atender y que no se muera esperando lista de espera? Entonces, ¿por qué no le decimos al Congreso o al Ejecutivo que al inicio de cada gobierno establezcan el nivel de salud que queremos, para no dejarlo en la Constitución en base a la conversación que tenías recién con Paola, de que sean derechos exigibles judicialmente? ¿Por qué? Porque creo que las personas que más necesitan de eso son las que precisamente no van a tener recursos para ir a alegar un derecho constitucional, no van a tener recursos para contratar a un abogado y se genera mucha más injusticia de la que ya existe. Por lo tanto, creo que sí podemos mandatar a que haya un Congreso y un Ejecutivo que al inicio de cada gobierno fijen ese nivel de salud que da la experiencia, creo que debiese ser el GES para el resto de las enfermedades. No solo el rol de la Constitución o sea, tendría que precisarse de mejor forma ese mandato, por así decirlo, desde la Constitución a la política, entre comillas, los legisladores que son el gobierno, la oposición, en fin, y que finalmente produzcan las leyes o las políticas públicas para lograr lo que tú mencionas, digamos. Más que dejar establecido, por así decirlo, con precisión la prestación misma en la Constitución, sino que más bien un mandato, ¿no es cierto?, hacia el gobierno, la oposición y el Estado. No se saca nada con dejarlo escrito, y tenemos varios ejemplos. O sea, en Venezuela el capítulo de salud en la Constitución es gigante, y en Venezuela no tienen medicamentos en los hospitales para tratar a los pacientes. Estamos viendo los mejores ejemplos que vienen arrancando en su país con la tragedia que eso significa dejar a sus familiares buscando mejores países, y están viniendo a nuestro país. Por lo tanto, creo que dejarlo en la Constitución no asegura nada. Obviamente, si uno puede dejar lo ideal ahí, o lo fundamental, hacerlo, pero más que exigir derechos, creo que se le podemos exigir a nuestros políticos que estén al servicio de la ciudadanía. Sí, nosotros necesitamos, ¿hace cuánto tiempo, Bernardo, sabíamos que las pensiones están siendo bajas? Y resulta que llevamos 12 años que no vemos una reforma potente. ¿Por qué no se subió antes o no se propuso antes una alza en la cotización obligatoria, sea de empleador, sea de Estado, sea de cotización individual? Pero ya llevamos años esperando que se pongan de acuerdo. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se cabrea. Y lo vemos en vivienda, lo vemos en salud, en educación, en seguridad y obviamente en las pensiones. Aquí la Paola comenta ahí que efectivamente el mandato es al Congreso, que no mire para el lado, y Cristóbal Errázuriz te pongo ahí una pregunta que dice ¿qué pasó con el Plan Universal de Salud? Que nunca se aprobó. Entiendo que hoy día se está discutiendo la modernización del FONASA, en fin, y en el fondo un poco estamos llegando a la conclusión de que la Constitución tiene que ser más precisa en ese mandato, y quizá en el fondo de que finalmente la política haga su pega, que elaborar leyes, políticas públicas, planes, que aparentemente muchas veces lo hace en forma extemporánea, digamos, atrasada, digamos. Así es, y por eso yo insisto mucho y hablo cuando voy al distrito de que sea realmente un Estado al servicio de las personas, ¿ya? Y que no unos pocos se sirvan del Estado. O sea, acá, bueno, tú lo estabas conversando recién, o sea, en Nueva Zelanda son 50 personas las que se eligen. Perfectamente nosotros podríamos avanzar hacia allá. ¿Por qué? Porque el Estado tiene, los políticos tienen otros incentivos, tienen un clientelismo, tienen que enfrentar elecciones, por lo tanto, obviamente ellos no van a estar enfocados en la persona, en el paciente, en el vecino, 100%. Y eso hace que en algunos municipios la gente diga, no, que a mí no me atiende porque el alcalde sabe que yo participé y voté por el otro lado. Eso no puede ser. O sea, el municipio está para atenderlos a todos, el Estado está para atenderlo a todos. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que tiene que haber una participación del Estado. Tiene que financiar, obviamente, la salud de los que menos tienen. Y para eso, obviamente, impuestos a los que tienen más, a los que tienen menos, sin impuestos. Pero no estoy de acuerdo en que la provisión sea exclusiva del Estado como se está proponiendo. Y pasando a otro tema que se vincula con y tú recién lo mencionaste, el Estado. Se habla, ¿no es cierto?, que también la Constitución podría representar una oportunidad para romper esa inercia de los últimos años, al menos donde no se ha emprendido una reforma ambiciosa al Estado.
una modernización del Estado. ¿En qué sentido debería ser esa modernización? ¿En el sentido de la descentralización? ¿En el sentido de que el Estado sea más autónomo del ciclo político? En fin, ¿cómo ves tú la temática de la modernización del Estado? ¿Y cuál sería el rol de la Constitución en esa cuestión? Bueno, tú lo mencionaste, o sea, para mí yo le digo una constitución más localista, ¿ya? Similar al tema de la descentralización, pero aquí me refiero con eso, a que si hay algo que puede hacer el municipio, que es la institución del Estado que está más cerca de la persona y que obviamente puede llegar más rápido y conoce mejor al vecino, ojalá que lo haga el municipio y no el gobierno regional. Y al mismo tiempo, si hay algo que pueda hacer el gobierno regional y no puedas y se lo quita, por decirlo de alguna forma, al gobierno nacional, que lo haga el gobierno regional, si ellos saben mejor dónde le duele a cada persona, a qué comuna le duele más que a otra, y en ese sentido tenemos que avanzar hacia allá. Hoy día solamente el 15% de los recursos de nuestro gasto público está en manos de los municipios. Perfectamente podríamos llegar al 30% como es el promedio de otros países como de la OECD. Obviamente eso tiene que ir con mucha fiscalización, incluso darle más atribuciones a los concejales, que hoy día de verdad, pucha, es re poco lo que pueden aportar, siendo que tienen capacidades para hacer mucho más. Y también la participación de la sociedad civil. Hoy día las dirigencias vecinales se quedan en emitir certificados de residencia y creo que no tienen más funciones. Entonces, ¿por qué no hacer participar a los vecinos, a la sociedad civil, a las dirigencias vecinales, por ejemplo, en poder hacer plebiscitos comunales para determinada acción, que hoy día está en nuestra Constitución, pero se utiliza casi nada? ¿Por qué no se utiliza, por ejemplo, para aprobar un plan municipal, un presupuesto municipal? O sea, el alcalde propone gastar en cultura y resulta que la gente dice, no, 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 primero antes de llegar a la cultura queremos más iluminarias, queremos más seguridad municipal, queremos más áreas verdes, cualquier cosa, pero que tenga participación en las decisiones que más le afectan al vecino. Y eso obviamente se puede hacer desde la Constitución, obviamente, insisto, con mucha fiscalización, porque sabemos todos que dentro del municipio es donde se produce los mayores casos de corrupción. Bueno, efectivamente, en este proceso de descentralización, ya hace tiempo que elegimos a los alcaldes, ahora elegiremos a los gobernadores, y sin embargo, en el fondo no le entregamos, ¿no es cierto?, suficientes competencias y suficiente autonomía para administrar recursos, digamos. Ahora, eso, como decías tú, la contracara de eso es que en algunos países lo que han hecho es un concepto que son los contratos de delegación, o sea, como que se le entregan competencias desde el gobierno central a los municipios o a la gobernación a cambio de una obligación de rendición de cuentas, de mejorar la gobernanza, en fin, porque ese es un poco el correlato de la descentralización, en el fondo, cómo logramos que hayan capacidad instalada en los municipios, en las regiones, para que puedan, en el fondo, administrar de buena forma esos recursos adicionales. Entonces, ¿cómo ves tú esa discusión? Y segundo, esta descentralización, ¿para ti es coherente? O sea, ¿es manteniendo un Estado unitario o bien más bien migrando hacia un Estado federal, en fin, algún tipo de Estado federal? A ver, parto con lo segundo. Creo que debemos mantener el Estado unitario. Creo que somos un país demasiado chico como para tener un Estado federal que va a implicar más gasto público en políticos o en burocracia. Esa es la palabra justa. Pero sí, obviamente tiene que venir con mucho control todo este regionalismo o municipalismo que necesitamos implementar. Y bueno, habrá que romper algunos huevos para hacer tortilla, Bernardo. O sea, siempre cuando uno va probando cosas buenas, a lo mejor no resultan a la primera, pero obviamente creo que en la medida que nos vayamos acostumbrando a esto, se va a ir mejorando el capital humano que hay en los municipios, se va a ir aumentando la fiscalización, ya sea de auditorías internas o de la propia Contraloría, que ya tiene Contralorías regionales, pero perfectamente podría llegar al nivel municipal. Y insisto con el rol fiscalizador de los concejales. Yo creo que podemos darle más funciones a los concejales que meramente estar en el Consejo Municipal fiscalizando ciertas cosas. Creo que se le pueden dar muchas más atribuciones. Yendo a la dimensión más política de la discusión constitucional, algo conversábamos con Paola, digamos, respecto del régimen presidencial, sistema electoral. ¿Cuál es tu mirada sobre esa materia?
A ver, voy a responderla para no correrme, pero creo que lo que nos está exigiendo la ciudadanía hoy día no es un cambio hacia allá, porque eso eran los carteles que veíamos hace un año y medio atrás. O sea, nadie decía, oye, queremos cambiar el sistema presidencial, o nadie decía, oye, queremos que el Banco Central pierda su autonomía. Creo que los problemas que hoy día tiene la gente es de pensiones, es de vivienda, es de educación, es de salud, es de seguridad, ¿ya? Pero para no irme por las ramas, yo creo que el sistema adecuado es un sistema que debe calzar, ¿ya? Es un sistema que creo que debe mantenerse, de que podamos elegir a nuestro presidente, es decir, un sistema presidencialista, pero tiene que haber una forma de que alineemos que si un gobierno se ha elegido con una mayoría, sea de izquierda o sea de derecha, puede ejecutar su programa de gobierno por el cual recibió la votación de la mayoría de los chilenos. Y hoy día, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que incluso en el gobierno anterior de Michelle Bachelet, el segundo, que tenía una mayoría parlamentaria, al final, ¿qué es lo que ocurrió? Que no pudo ejecutar su programa de gobierno, ¿ya? Independiente de lo que yo piense de ese programa de gobierno, pero tiene que, eso le hace daño, en el sentido de que la ciudadanía votó por un presidente o por una presidenta y no vio plasmado lo que le prometieron. ¿Por qué? Porque no pudo hacerlo a través del Congreso Nacional. Entonces tenemos que buscar la forma en cómo hacer que nuestro sistema de elecciones obviamente concuerde con las necesidades de poder, si es presidencialista, si es semipresidencialista o parlamentarista. Yo creo que, sinceramente, no creo que haya opción de que el presidente no lo pueda elegir la ciudadanía. En Chile estamos acostumbradísimos a elegir a nuestro presidente, la gente quiere más participación, entonces decirle, oiga, ¿sabe qué? Mire, ahora ya no va a poder elegir a su presidente, lo va a elegir el Congreso Nacional, con la valoración que tiene el Congreso Nacional hoy día, yo creo que es totalmente impracticable. Y quizás me pasé muy rápido a la cuestión política y para ir terminando la conversa, vuelvo un paso atrás, ¿no es cierto?, a la cuestión económica y medioambiental. En particular el tema medioambiental, también lo hablábamos con Paola. Hoy día existe este concepto general, digamos, las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Se habla mucho de la Constitución Verde, de introducir con más profundidad la cuestión ambiental. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo se podría expresar de mejor forma en la Constitución? Bueno, es que en la Constitución tienen que estar en lo que estamos de acuerdo, ¿ya? Y obviamente vamos a estar de acuerdo en muchas cosas y hay que respetar el medio ambiente y para eso existen sistemas. O sea, y no es que todo quede clausurado y que no podamos hacer nada con nuestro país. Obviamente siempre se tiene que hacer con el respeto y el cuidado del medio ambiente para poder tener un país el día de mañana, un país para nuestros hijos. Tal como decía Paola, no sacamos nada con hacer una Constitución muy bonita si no vamos a tener país para ocuparla. Pero sí, obviamente, tenemos que tener noción de que el discurso de que los recursos naturales tienen que ser de propiedad del Estado, como por ejemplo el agua, o un bien nacional de uso público, que suena maravillosa la frase, muy bonita. Pero ¿qué quiere decir eso? Que al final no es de nadie. Y cuando no es de nadie, el más fuerte la ocupa. Y es precisamente lo contrario de lo que queremos. O sea, nosotros queremos que si, por ejemplo, en Petorca, que hay una sequía, bueno, tiene que haber el Estado que intervenga porque no hay ningún privado que lo haga, ninguna sociedad civil que lo haga. Tenemos un país que desde Temuco hacia el sur llueve bastante. Podemos traer agua, ok, que intervenga el Estado y que obviamente la persona que quiere recursos de agua tenga que pagar por eso, ¿ya? De lo contrario, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nadie va a querer pagar, todos van a tirar hacia adentro su agua y nos vamos a quedar todos sin agua. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las frases bonitas que se tratan de implementar, como la educación gratuita de calidad, etcétera, y que al final, ¿qué implica eso? ¿Ya? Por eso, insisto, creo que cuando se habla también de los recursos mineros, o sea, todos sabemos que tenemos obviamente un país con mucho potencial minero, lo estamos desarrollando la mayor parte de nuestros ingresos, pero ¿queremos que lo haga todo el Estado? O sea, ¿queremos que los políticos actuales administren esta empresa y que sea todo empresa estatal? La verdad yo creo que no. O sea, tenemos varios ejemplos, no sé, el tren, que resulta que por solicitudes políticas, oye, hazme una estación acá, hazme otra estación acá, hazme otra estación acá, al final terminan quebrando, algo que a todas luces parece lo más obvio, que tengamos un tren desde Arica a Puerto Montt. Entonces, en ese sentido, pucha, el Estado tiene que intervenir, ¿ya? Pero ojalá que lo haga
financiando algo que pueda desarrollar la sociedad civil, las personas, que son las que mejor conocen las necesidades de sus vecinos y conocen mejor cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Bueno, y todo estos bienes intangibles que tú mencionabas, el agua, bueno, finalmente el agua es un bien nacional de uso público, pero el agua también puede ser un recurso que se utiliza para una actividad económica. Y lo que debe tener el Estado es una, por así decirlo, o sea, una facultad para priorizar siempre, ¿no es cierto?, el uso de consumo humano, el uso de riego para un pequeño agricultor, pero finalmente tener cierta estabilidad jurídica para que una actividad minera, una actividad agrícola, una actividad, ¿no es cierto?, de pesca, una actividad energética, utilice el agua en un horizonte de largo plazo, son muy importantes. Esa discusión también se da mucho, ¿no es cierto?, del agua, porque obviamente hay situaciones dramáticas, como tú mencionabas, en Petorca, de sequía, pero, y ese tema, hablando del tema de la propiedad, digamos, porque finalmente la propiedad parece ser un concepto interesado para los empresarios, y finalmente la propiedad es algo tan personal, digamos, es como la propiedad del fruto de tu esfuerzo, la propiedad, ¿no es cierto?, del empeño que le pusiste a un emprendimiento, la propiedad, ¿no es cierto?, de tus bienes más apreciados, en fin, entonces muchas veces se asocia la propiedad como una cosa interesada solamente de los grandes empresarios. ¿Tú crees que ahí va a haber un cambio? ¿Y cómo crees tú que se debiera regular la propiedad, en fin, los mecanismos de expropiación, en fin? ¿O bien está bien regulado como está hoy día en la Constitución actual? Pero vuelvo a planteártelo, Bernardo. Yo, o sea, de verdad, cuando ocurrió estas marchas masivas, y lo separo totalmente de los actos de terrorismo que vivimos el año 2019, en donde casi queman un hospital como el de Coquimbo, creo que no estaba en discusión eso. ¿Ya? No estaba en discusión el Banco Central, no estaba en discusión el derecho de propiedad, ni, ¿cómo se llaman los recursos naturales, como el agua? Estaban otras cosas, estaban los problemas que de verdad le afectan a la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos viendo cómo hay un sector de la política, que es el sector de la izquierda, que dice, no, también tenemos que reformar eso, tenemos que reformar esto, y resulta que al final se olvidan de las necesidades de la gente. Entonces, al final puede que tenemos 9 meses, ojalá que lo hagamos en 9 meses, porque ya financiar otros 3 meses más de 155 personas a 2,5 millones de pesos, escucha, también podríamos gastarlo de mejor forma. Ojalá que lo hagamos rápido, pero que lo hagamos pensando en la gente, pensando en los problemas que tiene la gente, porque todo, o sea, empezar a abrir toda la Constitución en el sentido de aprovechar la pasada, por decirlo así, creo que no corresponde. O sea, la gente está esperando que nosotros le demos una solución a estos problemas. Si lo podemos hacer a través de la Constitución, bienvenido, ¿ya? Pero no empecemos a decir, oye, ¿qué pasó con el derecho a la propiedad? Oye, nadie está discutiendo. ¿Tú te imaginas lo que le puede pasar a una persona que tú le dices, oiga, usted tenía su kiosco, ¿sabe qué? Le vamos a quitar el kiosquito porque por acá va a pasar una avenida que la vamos a ensanchar por el desarrollo de la ciudad, pero ¿sabe qué? No la vamos a poder pagar, o le vamos a pagar 1/10 de lo que a usted le costó. O sea, creo que eso ya lo vivimos hace años atrás y no hay para qué repetirlo. Así que, de verdad, yo hago una invitación a que ojalá los debates se puedan radicar en las necesidades reales de la gente. O sea, yo hoy día voy al distrito y la primera cosa que me dicen es seguridad. Ya no podemos salir a la calle, ni a las 3 de la tarde, ni cuando llegan los niños del jardín o del colegio y queremos ir a la plaza. Ellos no pueden salir porque hay un narcotraficante que está ahí, hay un delincuente que está allá. Entonces, lo que te dicen, oye, ¿sabe qué? Necesitamos más carabineros. Y algunos te dicen, llegan a otro extremo y dicen, ¿sabe qué? Ya no queremos carabineros porque a carabineros ya nos atreven a venir porque le ataron las manos, mándenos militares. Entonces, esos son los problemas que hoy día se viven en el Distrito 9 y son los que tenemos que dar respuesta. O sea, yo voy a trabajar en esos temas porque son los que pretendo representar a partir del día 11 de abril. Muy bien, Arturo, se nos pasó el tiempo rápido, son ya casi las 9, así que entiendo que el Instagram se corta de repente cuando pasa una hora, así que para no interrumpirlo repentinamente, te quería agradecer, en el fondo agradecerle también a la Paola que quizás está escuchando, y a los dos en el fondo desearles buena suerte, porque se lo decimos a todos los candidatos con los cuales conversamos, la decisión de manifestarse disponible para, en el fondo, participar en una campaña y, ¿no es cierto?, integrar la Convención Constitucional, creo que debe ser agradecida a todas las personas que han estado dispuestos para eso, así que mucha suerte y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Bernardo, y a todos quienes escucharon este live de Instagram. Y de verdad, o sea, pongámonos los zapatos de la gente que más lo necesita, más que estas peleas ideológicas.
Muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos siguieron. El próximo lunes tendremos a 2 invitados a la misma hora, a las 20 horas, así que los esperamos el próximo lunes por esta plataforma, todas las redes sociales y también por el emisor podcast, que es la plataforma digital de T13 Radio. Así que muchas gracias a los que nos siguieron y buenas noches.